Señor magistrado del Consejo Nacional Electoral, Pedro Felipe Gutiérrez, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, ¿cómo ha estado? Pues bien, señor, y muy interesado en saber cómo se desarrollan estos acontecimientos de los que nadie volvió a hablar y que tienen una importancia enorme en el porvenir democrático del país. Sí, señor. La, la elección de Antanas Mockus fue declarada nula porque el señor estaba inhabilitado en el momento de presentar su candidatura. ¿Qué Ujú. pasa Sí, señor. con los votos que se depositaron por él? Ahí están Bueno, iniciando unas acciones X, Y o Z para el caso específico de Mocus, pero sí, sobre la señor. base de que esa es una decisión infirme, ¿qué pasa con esos votos, doctor Gutiérrez? Bueno, en el tema de sentencias, en lo que refiere a causales subjetivas, que son las inhabilidades o doble militancia o falta de calidades, la decisión solamente se profiere con relación a esa situación. Eso no anula votación. Es más, si uno mira la sentencia del doctor Mucos, lo único que dice es que se declara parcialmente la nulidad del acto declaratorio de elección, el E26, pero en ninguna parte toca lo que tiene que ver con votaciones. Y es porque en ese tipo de situaciones lo único que se tiene en cuenta es la situación en la que se incurre. Por ejemplo, si se dijera es que no cumple con el ejercicio profesional de tantos años, pues solamente se refiere a este punto y no entra a tocar lo que tiene que ver con votaciones. En materia electoral, en lo que tiene que ver con procesos electorales, o sea, hay dos supuestos que se pueden aducir fundamentalmente, es lo que tiene que ver con causales objetivas, que es lo que se relaciona con votación o vicios en el proceso de votación o irregularidades, y lo que tiene que ver con las causales objetivas. El Código de Procedimiento Administrativo incluso exige que las demandas objetivas y subjetivas no se presenten en un mismo documento, o sea, vayan por separado. Así eventualmente en el trámite jurisdiccional el magistrado ponente pueda llegar a acumularlas, pero se tiene que presentar por separado. Es decir, la pretensión exclusivamente se limita a que se declare la nulidad por incurrir en la situación inhabilitante, y por otro lado, en otra demanda se tiene que aducir lo que tiene que ver con votaciones. O sea que no va por la misma línea. De ahí, inclusive, yo le cuento una anécdota. Nosotros le hablo de la oficina de la que hacía parte. Tuvimos hace unos años un proceso electoral en el que se presentaba una situación pues de inhabilidad por parentesco, porque la esposa del elegido diputado en ese entonces era alcaldesa de un municipio. Y nosotros entramos a plantear en la defensa de, bueno, excluya los votos del municipio de donde es pariente, pues de donde es pariente la alcaldesa del candidato que salió elegido. Y el Consejo de Estado siempre se mantuvo en la tesis nosotros. Uno es lo que tiene que ver con causales subjetivas, no mezclamos un tema con el otro, y lo otro es lo que tiene que ver con escrutinios e irregularidades. Por consiguiente, uno deduce, además porque la misma Constitución señala cómo se proveen los cargos cuando se anula una elección en lo que tiene que ver con, pues, vacancia, y dice en orden sucesivo y descendente. Entonces, de ahí se infiere que con esta sentencia lo que sigue, porque como no se han anulado votos, lo que sigue es la persona que sigue en la lista la que entra a proveer el cargo, de la lista del doctor, pues del partido, en este caso del partido de Arte. Que los Ese votos no los votos por un candidato que no puede ser son válidos. Existe, son válidos, sí señor. jurídicamente. Pues, ajá, mientras el legislador no cambie las reglas de juego, digamos que esas son. De manera que si un partido escoge como candidato suyo a Pinocho, los votos por Pinocho son válidos. Después dicen Sí que señor, Pinocho no se puede posesionar, pero el voto es válido. el voto es válido. Bueno, Pues pues, así ha pues sido, y así digamos que esto ha tocado a todos los partidos en muchos casos. Y la otra es que el Consejo Nacional Electoral ya no tiene competencia para pronunciarse sobre actos que ya están en firme, las claro, declaratorias de elección. sí, pero el caso de una inhabilidad no retrotrae las cosas a su punto inicial. No, porque Esas, el acto administrativo en lo que tiene que ver a lo demás está en firme, no fue tocado. Solamente en cuanto a la declaratoria de elección, en este caso del doctor Mocus,
es en lo que se cayó. Lo demás quedó vivo, no fue modificado por la jurisdicción contenciosa. De No, manera que los votos que se depositaron por Antanas Mocus son válidos para todos los efectos, sí, menos sí, para su señor. propia elección. Sí, señor, pero Bueno, pues fue por una causal subjetiva, que es la sí, inhabilidad. la que Ujú. se, nada menos que eso, nada menos que eso. Entonces el partido que lo inscribió termina siendo premiado porque no lo toca para nada y puede tener un candidato muy atractivo, pero un candidato inhabilitado, engañando al electorado, engañando a la gente y el partido sale avante. Ahí habría que decirle al legislador cambie las reglas de juego, ¿no? Ese es el planteamiento. Cambie las reglas porque no se ha Pero, atribuido una consecuencia distinta frente a una inhabilidad que sea simplemente la invalidez de la elección. No se ha generado, el legislador no ha planteado una tesis de que frente a una inhabilidad los votos se pierdan. Ahí doctor digamos que Gutiérrez, pero eso lo dice la ley o eso lo dice la no, jurisprudencia. la jurisprudencia desde siempre, en lo que tiene que ver con inhabilidades, nunca ha anulado votación. O sea, Ya. desde que yo tengo uso de razón, nunca, cuando tiene que ver con inhabilidades, nunca afecta a votación. De manera que votos válidos por por un candidato inhabilitado. Bueno, si Ujú. esa es la jurisprudencia y si esa es la ley, pues quedamos perfectamente enterados, pero Había que no es decirle al fácil. legislador que, pues, que le genere una consecuencia Pues distinta claro, a la de... Ese sería, pues, pues esa es una claro, tarea del porque legislador que le genere esas consecuencias a las decisiones que tienen que ver con régimen de inhabilidades. claro, porque esa jurisprudencia conduce a resultados aberrantes que pueden dañar gravemente el proceso electoral colombiano. Los Ujú. partidos proponiendo gente inhabilitada que sea muy atractiva y que despierte interés y que sea simplemente o una charada o algo, una inconsecuencia y no le pasa nada al partido, no le pasa nada a la votación, simplemente que la gente votó por una persona y esa persona no podía ser elegida, entonces esa persona desaparece, pero los votos que se pusieron por él quedan con plena validez y le Ujú. aplican Sí, señor. al siguiente al que seguramente la gente nunca pensó en elegir. Sí, señor, eso es. Entonces, Inclusive alguna vez se planteó la tesis de que se inhabilitara la lista, que la inhabilidad afectara a la lista, para evitar este tipo claro, de situaciones, pero dentro de la teoría y de la jurisprudencia en lo que tiene que ver con requisitos y consecuencias y características de las inhabilidades, está planteada que es subjetiva, solo afecta a la persona a la que incurre en ella. bueno, entonces, mayor claridad no se puede tener. Doctor Pedro Hay, Felipe Gutiérrez es contundente. Pues, doctor Fernando, ahí sí es labor del legislador si considera que hay que generarle una consecuencia distinta a la inhabilidad, una declaratoria de inhabilidad. Muy bien. Doctor Pedro Felipe Gutiérrez, magistrado del Consejo Nacional Electoral, no sabe cuánto agradecemos su participación con nosotros. Con todo Perdóneme gusto, una pregunta. señor. ¿Estas acciones como las que van a iniciar para tratar de rescatar o salvar la curul del señor Mocus tienen antecedentes en Colombia? ¿Se ha presentado algún caso antes donde una De, decisión de ese estilo, que es decisión definitiva, sea u- revisada? Hay mejor dicho, dentro de un proceso jurisdiccional, frente a un tema de inhabilidades, cabría un recurso extraordinario que es de revisión, pero eso no suspenda los efectos de la sentencia. O sea que eso sería un proceso para que estuviera fallándose en 2, 3 años. La otra es el tema de tutelas. Hay un antecedente que yo recuerde, pero fue por tema de pérdida de investidura en la que la Corte terminó reconociendo que cuando el Consejo de Estado aplicaba la teoría de se generó la inhabilidad, se declara de pérdida de investidura. En ese caso fue la Corte Constitucional la que entró a decirle al Consejo de Estado, usted tiene que hacer una valoración frente a la culpabilidad, si hubo intención o no de incurrir en la irregularidad, pues en la inhabilidad, fue a sabiendas de todo eso. Y revocó las sentencias de pérdida de investidura del Consejo de Estado. Pero eso no es tan común, pues eso es una situación, un hecho extraordinario
se revoque una sentencia pues del Consejo de Estado, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos políticos. Eso es, es pues yo diría una lotería, si se llega a dar. Una lotería y una acción completamente inédita que no tiene antecedentes en Colombia como Sí, tal. eso no es común, sobre todo tumbar sentencia, una sentencia de la máxima autoridad, tumbarla, pues no es tan fácil como se piensa, ¿no? Bueno, Eso vamos, es muy complicado. vamos a ver qué ocurre entonces. De nuevo, doctor Pedro Felipe Gutiérrez, muchísimas gracias por estar en la Con todo hora de el la gusto, verdad. doctor Fernando. Que esté muy bien. Un abrazo.